El maestro de Nazaret exclamó: Te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado esas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a la gente pequeña, sencilla. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versos 25 al 27. La soberbia, la autosuficiencia, el orgullo no son actitudes dignas de un gran ser humano. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 13 de julio, año 2022. Soberbia, autosuficiencia, orgullo, tema que la palabra de Dios nos pide detenernos en el pensamiento sobre actitudes, maneras de ser de las personas que ofenden, que molestan, que dañan la misión, que desdicen de una gran persona creyente. Por ejemplo, una persona soberbia menciona y resalta en forma constante sus logros y sus vivencias. Una persona soberbia busca siempre los halagos de las demás personas y necesita la aprobación y el reconocimiento de las demás personas. Una persona soberbia es una persona con baja autoestima, dice la psicología. Muestra de sí mismo lo que considera valioso para lograr que la aprueben los demás. Una persona soberbia suele poseer una personalidad encantadora, irradia carisma, simpatía y acapara muchas conversaciones, le gusta mucho aparentar. Una persona soberbia exagera sus cualidades y pone en seguridad todo. Compite con otras personas y las rebaja para enaltecer su propia figura. Una persona soberbia no admite sus propios errores, no admite las críticas, no tolera a otras personas que no sean como ella. Una persona soberbia no admite otros puntos de vista y no respeta la opinión de los demás. Las actitudes siempre son de rechazo. La soberbia también se mezcla con el orgullo, y el orgullo es la valoración que una persona tiene de sí misma. Se compara demasiado con las demás personas. Una persona orgullosa, por ejemplo, se siente por encima de las demás personas sin tener en cuenta debilidades y defectos. Parece ser que soberbia y orgullo son muy compañeras como palabras, como actitudes, como excesiva valoración personal. ¿Cómo es importante entender esos temas para la vida de fe, para la vida eclesial, para la vida de una persona creyente? La teología moral de la Iglesia Católica enseña que el mal del alma consiste en apartarse de una recta razón. El mal en el alma de un ser humano es que el ser humano le da por tener actitudes que no son razonables. Por ejemplo, la soberbia, por ejemplo, el orgullo, por ejemplo, la mentira o por ejemplo, la hipocresía. Eso no va con la recta razón de un ser humano, dice la teología moral de la Iglesia Católica. La soberbia y la autosuficiencia de hombres y mujeres que aspiran a estar por encima de sus posibilidades. Entonces la soberbia manipula la situación, daña la misión, daña cantidad de gente que quiere hacer algo, pero no lo puede hacer.
La soberbia no se lo permite un buen sacerdote, una buena religiosa, un buen laico, un excelente gobernante, un profesional muy bueno que le sirva muy bien a los demás. Lo primero que va a decir la gente: qué lástima que sea tan orgulloso, qué lástima que esa persona sea tan prepotente. En el siglo IV de la historia de África aparece un santo obispo que le llaman el obispo de Hipona, el doctor de la iglesia San Agustín de Hipona. ¿Qué dice el doctor acerca del problema de la soberbia? Dice el obispo de Hipona que la soberbia es un deseo de una excelencia desmedida. Y la persona que es soberbia odia ser igual a las demás personas y se impone y domina a las demás personas, dice el santo. Con esa forma de ser, lastima portentosamente a los demás, a la sociedad, a la iglesia, a la familia. Habría que decirle a las personas que son soberbias que lean el capítulo 4, verso 15 del libro de Tobías en la Santa Biblia. Allá hay un consejo corto, pero muy sabio. No permitas que la soberbia domine tus sentimientos, ni las palabras, ni tu manera de ser. No permitas que la soberbia domine tus sentimientos, tu personalidad y tu manera de ser, dice el libro de Tobías en la Biblia. La soberbia también en la Iglesia Católica aparece en la lista de los 7 pecados capitales. Los pecados capitales se llaman capitales porque generan otra cantidad de males. O sea que hablar de un pecado capital no es así como tan sencillo. Y decir que cometí un pecado capital y que fue rapidito y ligerito. No. Se llaman capitales porque generan otra cantidad de malos comportamientos y lastiman y dañan a una sociedad. La soberbia aparece como el primer pecado capital. ¿Cuáles son los pecados capitales que generan tantos males en una persona y le arruinan la vida a una persona? La soberbia es el primero. La avaricia, la lujuria, la envidia, la gula, la ira y la pereza. Santo Tomás de Aquino, llamado el doctor angélico en la historia, decía: considera la soberbia como la campeona de todos los vicios. Si una persona es soberbia, es campeona en una cantidad de males impresionante. Por ejemplo, la vanagloria del mismo ser humano. Es tan grave la soberbia en un ser humano que rechaza muchas veces a Dios, o la persona se cree por encima de Dios, o la persona se cree Dios. Se cree que nadie le puede decir nada, que ella está por encima de todo, que no hay nadie mejor que usted. Esa clase de personas lastiman mucho a los demás, dañan la Iglesia Católica, el apostolado, la misión. No puede ejercer un ministerio una persona que sea soberbia, hace mucho mal a los demás. El Papa Francisco enseña que la actitud más peligrosa de la vida cristiana es la soberbia. Vuelve y dice el Papa lo mismo. El santo de Hipona decía que la soberbia es el deseo por excelencia de una persona de sentirse superior a los demás. San Agustín de Hipona decía que la soberbia es la campeona de todos los vicios. Y el Papa Francisco dice: es la actitud más peligrosa de una vida cristiana es que una persona sea soberbia, altamente orgullosa y prepotente. Dice el Papa, es la actitud de quien se coloca ante Dios pensando que siempre tiene las cuentas en orden. La persona soberbia se cree intachable, se cree perfectísima. El soberbio cree que todo está bien. El soberbio, dice el Papa, se parece a un fariseo en la Biblia que Jesús habla de una parábola. Es una parábola que en el templo 2 personas entraron a orar. Una de esas personas le dice a Dios: te doy gracias porque no soy como los demás,
Se supone que es un fariseo, una persona soberbia, prepotente que va a la iglesia, al templo parroquial y se cree superior a todos. Le doy gracias, Señor, porque no soy igual a los demás. Una oración demasiado soberbia. Dice el Papa, ninguno de nosotros es perfecto. Es una manera de arreglar el problema de la soberbia. El Papa dice que hay pecados que se ven y hay pecados que no se ven, no se notan mucho. El peor de los pecados, dice el Papa Francisco, se llama la soberbia, que puede contagiar a las demás personas. El mejor remedio para una persona con la enfermedad de la soberbia es una enfermedad psicológica gravísima en un ser humano. El mejor remedio para la soberbia se llama la humildad. Qué bueno que la palabra de Dios nos ha permitido hoy hablar de soberbia, de orgullo, de autosuficiencia, como actitudes pocas dignas de un verdadero ser humano. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.